Ahora en toda la manija. ¿Sí? Tempranito, ¿es que sí? Claro, porque Tempranito, o no desde le- las 11 ya que está. Sí, igual nos tocó uno contra Austria, creo, al mediodía. Pero creo que arrancamos a las 12. Arrancamos a las Arrancamos 12. a las 12. Era tarde. Sí. Ahora son las 12, bienvenidos. Ahora son las... Exactamente, en puntito casi. Bueno, otra manija más, otra manija pasada. Nos volvemos al blanco y negro prácticamente. Antes hicimos 82, ahora nos vamos un poquito más para atrás. Porque vamos a hablar del Mundial 54. ¡Apa! Nos fuimos bastante lejos. Sí. Tenemos la imagen ahí, el póster. Que fue hasta el día de hoy el único mundial organizado en Suiza. Suiza, claro. La sede de la FIFA. La sede de la FIFA. Este es el que más me gustó de los ¿Sí? pósters, de los que venimos viendo, me gusta, diferente. Algo pasa con los póster, a diferencia de hoy en día, por supuesto. Sobre todo en la época, mucho de la vanguardia. Claro. La vez pasada vimos con Miró más cubismo, esa onda. Todo antes de que llegue el art pop. Exactamente, y ahora esto era más eso. Movimientos artísticos que se daban en Europa entre guerras y bueno, también adornaban la Copa del Mundo. Que acá tendrían la fase que ya vimos en el Mundial 34 y 38. Ujú. Fase de grupos, los dos primeros clasifican y de ahí a cuarto de final en adelante. O sea, playoff en adelante. 16 equipos, 4 grupos de 4. Cada Cuarta final mundial en adelante. cambia la regla. Tremendo. Es tremendo cómo han cambiado los formatos. O sea, volvió a ser lo que era antes de la Porque Segunda Guerra. Porque el en el anterior 50... fue el de Brasil, que era directamente la final. Exactamente. Eran dos grupos y... Sí, era una fase de grupos y después otro grupo más, un cuadrangular, que ahí se definía por puntos. Ujú. Así que bueno, en los sorteos acá una novedad, se establecieron los llamados cabezas de serie. Ahí va. Pero no la manera que conocemos nosotros, sino que se usaba. Entraban dos cabezas de serie por grupo y esos mismos cabezas de serie no se enfrentaban entre ellos. Ajá. O sea, en los grupos solo había dos fechas. Los cabezas de serie no se enfrentaban entre ellos y los que no eran cabezas de serie tampoco se enfrentaban entre ellos. Solo eran duelos entre contrarios, digamos. Para hacer la fase de grupo más corta, en vez de 3 fechas, 2 fechas. Pero un casi mano a mano Y- directamente. Sí, y bueno, no estaban los mano a mano fuertes, digamos. Igual fueron elegidos a dedo Los cabezas de los serie. cabezas de serie. No es que ranking FIFA ni esa boludo. No. Claro. Así que, bueno. Me interesa mucho saber quién eran esos cabezas de serie. Y bueno, otra particularidad, en caso de empate en la fase de grupos, los partidos se definían por un partido de desempate. Ajá. O sea, si había la misma diferencia de gol todo, había un desempate un día después, digamos, una especie de tercer partido. Antes era así. Antes era así. Pero hasta la Muy- década del 70 fue así. Sí. Bueno, vimos en el 82 recién se empezaron a implementar los penales. Racing desempatar. en el 66, por ejemplo, define la Intercontinental así. Ujú. Empa- Sí. o Muchos sea, intercontinentales han definido sí, por sí. partidos, terceros partidos. Y bueno, una última particularidad antes de ir al Mundial, Argentina no participa de esta edición. ujú. Hay varios motivos, hay dos principales, que es uno el conflicto con otras federaciones sudamericanas, sobre todo con la brasilera, pero el principal era un conflicto interno, sobre todo con el gobierno, en ese momento de Juan Domingo Perón, por una huelga de los jugadores de fútbol argentino, a los dirigentes de los clubes en esa época, estamos Sí. hablando de 1948, en donde reclamos salariales, más derechos, mejores contratos para los futbolistas, los dirigentes no querían ceder y eso llevó a que muchos jugadores formaran un éxodo hacia Colombia. Ujú. Mirá. Un fútbol más nuevo, más emergente y bueno, con otras posibilidades de negociar contratos y demás. Por Entre ejemplo, ellos, Di Stéfano, Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Pedernera. René Pontoni. el Charro Moreno se va a México y ahí le ponen el apodo del Charro. Ahí creo que se llama El Dorado en Colombia, se llama ese Dorado, esa época Ajá. del fútbol colombiano plagada de argentinos. Sí. Creo que era no me acuerdo si era El Millonario. Millonarios. Era Millonarios al que se va Di Stéfano y muchos otros argentinos que forman un equipazo en esa Ujú. época, ganan un montón. Así que bueno, Argentina no participó porque estaba básicamente demolida, tanto interna como externamente. Y recordemos que los jugadores que participaban en la selección eran los que jugaban la liga. Sí, nada de los que juegan afuera, eso se jugaba No todos los existía. que estaban acá en Argentina, Ujú. exactamente.
Así que bueno, ahora sí, vamos con el Mundial. Tenemos grupo 1. Brasil pasa primero por diferencia de gol frente a Yugoslavia, Cabeza de dejando serie. a Francia y a México afuera del Mundial. Ahí va. La particularidad es que Brasil estrena la verde amarela. Claro. Si tenemos ahí la imagen. Y Francia era otro cabeza de serie, me imagino. No me acuerdo bien los cruces, pero sí, me parece que sí. Antes Brasil vestía de blanco Blanco, pantalones azul, hasta el maracanazo. hasta el maracanazo. Ahí meten un cambiazo de todo, estructuralmente, hasta en el uniforme, y se quedan con la verde amarela que conocemos todo el mundo. Bueno, grupo 2. Hungría, el equipo de oro en ese momento, que venía a ganar el oro olímpico en Helsinki, que tenía figuras como Puskás, Kosic y muchos otros más. Ujú. Arrolla con todas las selecciones. No sé si tenemos algún video, no me acuerdo si traje, pero bueno. 9-0 Corea del Sur, 8-3 Alemania Federal. 8-3 Alemania, Re gente. picante. 8-3 Alemania. No. Esto ahora lo vamos a hablar, pero bueno, no importa. Alemania y Turquía juegan un partido de desempate donde los alemanes imponen 7-2 y pasan como segundo. Van a ver que hay muchos... Justo que Sí. la tapa era un arquero, Sí. que le meten un gol, le hace honor perfectamente a la tapa. Los arqueros no habían ido al mundial. Hay muchos... sí. Hay muchos equipos goleados y goleadores. Creo que hay... no sé si Hungría tiene un récord de goles, que también tiene Alemania. Mayor cantidad de goles anotados, creo que hasta la fecha. Ujú. Se anotaban muchas goleadas había en este mundial. Así que bueno, Hungría, la gran favorita, arrolla a todo el mundo. Fue un poco la precursora del fútbol total que vivimos con la naranja mecánica. Sí, sí. Fútbol muy físico, de mucha fuerza, de mucho ir a buscar la pelota. Y bueno, tenía una delantera espectacular como para corroborar eso. Bueno, grupo 3, la vigente campeona Uruguay, de la mano de Varela, Schiaffino, Borges, Míguez, un montón de otros más, de figuras uruguayas, pasa primera por diferencia de gol frente a Austria, y Escocia y Checoslovaquia quedan afuera. Así una. Y bueno, lo único que queda es el grupo 4, conformado únicamente por europeos, la única vez en la historia que se conformaron únicamente por europeos. Inglaterra pasa primera, Suiza va segunda. Después, Italia juega un desempate contra Bélgica y pasa a siguiente ronda. Así que bueno. No escuché africanos ni asiáticos. en Nada. este. Nada. Todo americano, todo europeo. Ujú. Segunda fase, la FIFA no tuvo criterio de primeros y segundos, el grupo A, el grupo 1 contra el grupo 2 y así que hubo un sorteo. Y bueno, los cruces se dieron así. Primero hubo dos partidos que quedaron para la historia. El primero lo mencionamos por arriba, que es Austria y Suiza, que tiene hasta el día de hoy el récord de más goles metidos en un mismo partido. Opa. Fue un 7-5 donde ganaron los austríacos. De Play. 12 goles, exactamente, de Play, modo alevín, modo fácil. 7-5 y bueno, fue conocida como la batalla de calor de Lausana porque había 40 grados de temperatura en ese estadio. Oh. Mirá. Y ahora tenemos los cooling break, la Sí, forma sí, de sí. refrigeración, aire acondicionado está en la cancha. Igual chotos en ese momento 40. que te hacían jugar también en esos lugares. Ey, Lo que pesaban las camisetas, la indumentaria en ese momento. Y no había cambios. Y no Ah. había, sí. Y No encima existían los cambios. si quedabas empatado te iba a un partido de desempate. O sea que. Resaca al día siguiente baje 1 grado aunque sea. Claro. La temperatura. Claro. Y ahora se quejan los futbolistas, no tienen cara. Y ahora se queda. Ahora quieren derecho. Claro. Ay, bueno. El segundo, y ahora sí podemos ir por el video, fue la batalla de Berna. Epa. Partido Hungría contra Brasil. 4-2, que... Toda batalla la de Hungría. Toda batalla. Miren cómo terminaban los jugadores. Y fue una batalla tanto dentro como fuera. Hubo 2 expulsados. 3, perdón. Dos por parte la de... ñapi que bueno. pegó. 2 por parte de Brasil, 1 por parte de Hungría. El partido terminó 4-2 a favor de Hungría. El tema es que... 4-2 en jugadores. 4-2 en jugadores. No, 4-2 en todo porque dentro del campo del juego se dieron murra. Terminó el partido y Puskás, que no jugó el partido porque estaba en una lesión, Ah. le tiró un botellazo al central brasilero Piñeiro, causándole un corte de 3 pulgadas, lo que provocó la ira de los compañeros, de sus Y compañeros sí. jugadores brasileños que invadieron el vestuario
del equipo húngaro y arrancaron a los golpes y a los botellazos. Tenía puntería Puskás, ¿eh? No, Solo para jugar ahí. No solo para el arco, sino para Sí. pegarle un botellazo a un brazuca. No, tremendo. Terminó Cabeció la botella, diría Caruso. golazo. Y bueno, terminó en otros incidentes. El entrenador Gustav Seves terminó con 4 puntos tras ser herido por una botella rota. No, el partido fue terrible. Un corresponsal del diario británico The Times dijo: nunca en mi vida he visto entradas tan crueles, derribos de oponentes como si llevasen una guadaña, seguido de actitudes amenazantes y golpes maliciosos cuando el árbitro no estaba mirando. O sea, uno de los... Se tenían bronca de Se antes. tenían bronca. Fue, hasta el día de hoy, es tenido como uno de los duelos más sucios, digamos, más controversiales en cuanto a pelea, a batallas. Claro. En los mundiales y en la historia del fútbol. Así que bueno, para completar, Uruguay le gana 4-2 a Inglaterra. Y Uruguay. Uruguay Alemania, nomás. y Alemania 2-0 a Yugoslavia para pasar a semifinales. Acá esto me encanta, este datazo. Hungría le gana 4-2 a Uruguay. Uf, todo Gana- goleada. Hungría. Todo goleada, todo, más de 6 goles para arriba. Hungría Qué bueno venía ese ganando. fútbol. Hungría venía ganando 2-0. Uruguay lo empata en el último minuto, lo llevan al alargue y 2 goles de Coxis, que fue el goleador de ese mundial, terminan pasando los europeos. Bueno, en este partido la curiosidad es que Juan Eduardo Hochberg, jugador uruguayo, Joder. quien marcó el segundo gol, lo tenemos ahí, marcó el gol del empate para llegar al alargue, sufrió un infarto apenas mete el gol. No. Pero lograron reanimarlo y terminó jugando el resto del partido. Hay una foto. Decía que siga jugando. Siguió Sí. jugando. No había cambio. Tenemos una, No quiso Sí. salir. tenemos una foto del momento ahí donde lo están reanimando. No, Imágenes fuertes, porque están los médicos ahí intentando levantarlo. Se dice el jugador zombie, el jugador que murió y siguió jugando. Tremendo. Lamentablemente termina perdiendo Uruguay, pero bueno, nos dejó una anécdota increíble de un No, tremendo. tipo que terminó... Metió 2 goles. Metió el empate y terminó jugando el partido, o sea, terminó los 120 minutos que quedaban. Esta fue la primera derrota de Uruguay en la historia de los mundiales. Sí, Mirá. exactamente, Con garra. con garra charrúa. Y bueno, para completar el cuadro, Alemania Federal, otra goleada 6-1, le pasa por encima a Austria. Y bueno, termina yendo a la final. El tercer puesto, Que fue goleada, ¿no? O no sé si había sido goleada Alemania Federal. Contra 4-4. 4-2, pero en la fase de grupos. a Alemania Federal a Turquía. Ah. Lo goleó. Lo goleó. No, Hungría, Hungría lo Alemania. goleó 7-2, ¿no? Hungría-Alemania, Hungría lo 8-3. vapulea. Claro. 8-3 Alemania Federal. Claro. Ahora se repite ese partido, se repite la final. Ah. El milagro de Berna, que ya vamos a hablar. Y adivina cómo salió. Y adivina cómo salió. Igual, una mención importante volviendo al partido de Uruguay. ¿Cuántos mundiales tiene Hungría? Por Hungría, esto me duele. me duele si fuera para por Uruguay tiene como 4. Claro, sí. Por la medalla olímpica, tal cual. Una pequeña mención al tercer puesto, porque lo ganaría Austria, marcaría historia y es su máximo puesto en la historia de los mundiales, ganaría 3-1, Ujú. quedándose, bueno, con ese puesto. ¿Quién marcó el descuento de Uruguay? Joder. Exactamente. Joder, no va. Se recuperó nomás. Perdió, quedó en cuarto puesto, pero no importa. Yo sigo jugando, dijo. Uf. Tremenda. Y ahora sí, vamos con la final, el milagro de Berna, porque ya habíamos visto que Hungría lo había vapuleado a la Alemania Federal. Era la gran favorita. Y bueno, frente a todos los pronósticos, Alemania se consagra como la campeona en un partido muy difícil que termina 3-2. Tremendo partido. Tenemos, no sé si podemos pasar igual los videos, lo vamos nombrando porque estaban los goles. En 8 minutos ya Puskás y Sigurd ponían el 2-0. Ahí está. Oh, ya da color esto. Esto ya era color. Parecía grabado o desde otro medio o desde la tribuna. Pero bueno, acá tenemos un error que termina en el segundo gol. Esto ya 8 minutos del partido. El mundial de los arqueros, hay que decirlo, ¿eh? Ah, es terrible, Sí, terrible. le hace honor a la tapa. No hay un arquerito, ¿eh? Pero a los pocos minutos Las metían tribunas tremendas. sí, llenísimo. 2-1. En el minuto 18, Ram puso el 2-2.
Y ahí para terminar, otra vez Ran pone el 3-2 a poco de terminar el partido. Impresionante. Hubo varias polémicas igual, porque a los pocos minutos de este último gol, fue el minuto 84, ponerle a los 87, Puskás metía un gol para empatar, pero se lo anulaban por offside, en un offside que no existía. Como el de Croacia a Portugal. Como toda la final que vimos de Inglaterra, hasta no sé, hasta lo que vos quieras. No, tremendo. Hay mucho... Un ayudín le dieron ahí. Un ayudín. Y vamos a hablar de otro ayudín que tuvo Alemania, pero desde adentro. Porque se rumorea hasta el día de hoy que los alemanes jugaron dopados esa final. Mirá. La teoría nace, según historiadores, Jugó el Bayern y no era el Múnich. el Leverkusen. Habla, según historiadores, Franz Lugen, que era el médico del equipo, administró inyecciones de pervitin, que tenía metanfetamina, que usaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial para levantar, digamos. Esa le dieron al del infarto. Esa se la dieron a los alemanes para jugar, aprovechar que los húngaros estaban cansados. Y bueno, esa teoría se sustenta porque encontraban ampollas y jeringas en el vestuario alemán. Ah, bueno. Se dice, se justifica de que Terrible fue... yonki, boludo. Era heroína. No, se justifica de que era glucosa y vitamina C. Pero como no existía el antidoping en ese momento... Nunca una cucharada de azúcar. Nunca. Nunca el alfajor, nunca el chocolate, que estamos en Suiza. Nunca Estamos un en Suiza. exprimido de naranja. Claro, tal cual. Nunca un juguito. Así que bueno, está esa teoría de que los alemanes jugaron dopados. Por último, también una teoría de que Alemania jugó mejor esa final, a pesar de que era la menos favorita, fue de que, bueno, ese partido se disputó con una lluvia terrible, Ahí va. barro a mano poder, y Adidas, que en ese momento era bastante reciente la marca, Sí. implementó una tecnología en donde vos los tapones. tapones de los botines los podías intercambiar. Dependiendo cómo estaba el campo de juego, eran más cortos o más largos. Y tenían punta de metal, no como la punta de madera que tenían en ese momento los botines. No sé si fue dopaje, no sé si fue la ropa. Esa es la leyenda Alemania de ganó su Adidas. primer mundial. Un poco de Exacto. todo ayuda al milagro. Tremendo. Todo ayudó al milagro de Bueno, Berna. y recuerden que Alemania venía de perder 2 guerras mundiales. De hecho, esta final le dio un levantón. Fue parte, digamos, del milagro económico alemán. Que le dio otra cara a esa Alemania posguerra. La Alemania federal, más que nada. Pero a esa Alemania que después empezó a levantar, digamos, ya para el 50. Impecable. Espectacular, Nahuel. Muy bueno. Muchas gracias a ustedes. Manijas pasadas. Ahora las manijas futuras serán a las 13. Se viene Argentina-Egipto. Ya el equipo